Sean ustedes bienvenidos a otro programa de Discutamos México. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema que tiene mucha actualidad y que ha tenido actualidad en la historia de México durante los últimos 100 años. Ese tema es el tema de los sindicatos. Especialmente en la coyuntura actual, donde hay muchas transformaciones de la economía, de la sociedad, de la política, centrar la discusión sobre los sindicatos es importante. Yo quisiera mencionar en este momento el contexto dentro del cual se da la vida sindical en la actualidad. Con las transformaciones que han habido en los mercados de trabajo, muchos de ustedes saben de que en México hay altos niveles de desempleo abierto. Hay mucha gente que no tiene trabajo. En México hay aproximadamente 107 millones de habitantes, de los cuales 47 millones pertenecen a la población económicamente activa, y de esa población económicamente activa más o menos 24 millones de personas están trabajando en términos de lo que llamamos el sector formal, es decir, que tienen un empleo, tienen una cierta seguridad en el trabajo, pero la otra parte está en la informalidad, está en trabajos precarios. Entonces la base sobre la cual tenemos que discutir es sobre cuál ha sido la capacidad de organización de esos 24 millones. En este país hay dos instituciones que permiten saber más o menos cuánta gente tiene algunos derechos sociales, salud, etcétera, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Servicio del Estado. En este momento aproximadamente hay unos 13.5 millones de trabajadores que cotizan al IMSS y unos 2.200.000 trabajadores que cotizan al ISSSTE. Entonces tenemos una población activa que tiene trabajos formales de unos 16 millones de personas. Bueno, esa base nos puede ayudar a conocer cómo se relaciona con la población sindicalizada, porque la población sindicalizada nunca ha sido, nunca ha abarcado a todos los trabajadores del país, sino que se ha siempre concentrado en algunas actividades. Por ejemplo, en México los trabajadores de la minería, los ferrocarriles, los trabajadores del textil, de la metalurgia, los trabajadores de los servicios, por ejemplo, del transporte, el famoso sindicato de los tranviarios y otras organizaciones que han agrupado a los trabajadores. Entonces, esa base sindical en este momento no sobrepasa, la mitad de los trabajadores que están adscritos al Seguro Social y al ISSSTE. Entonces estamos hablando máximo, y esa es una discusión, nunca nos hemos podido poner de acuerdo todos los que estudiamos estos temas sobre cuáles son realmente los trabajadores organizados, pero andan por ahí por unos 7 millones de personas. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir de que hay una transformación de esa base, porque los trabajadores organizados experimentan hoy día la crisis económica, entonces muchos de ellos, de los que estaban sindicalizados, han perdido su trabajo. Por ejemplo, últimamente el caso más notorio ha sido el de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hay muchos otros sectores donde ha pasado eso. Entonces tenemos un panorama del sindicalismo inserto en la crisis, que se expresa primero, como ya lo dije, en el desempleo, pero también en los cambios, por ejemplo, acerca de la feminización de la fuerza de trabajo. En este país hoy día tenemos aproximadamente 1 millón de mujeres que trabajan en la maquila de la frontera norte. Tenemos algunos sectores de la pequeña y de la mediana industria, ¿no es cierto?, que también han accedido a la vida sindical de alguna manera y que están insertos en una problemática muy particular, que es la del sindicalismo de protección. Y en realidad entonces los problemas que hay hoy día son muy numerosos. El sindicalismo hoy día se desenvuelve en una atmósfera de crisis y que también plantea una pregunta general. Es decir, ¿hasta qué punto hoy día es vigente hablar, de esa expresión tan socorrida por los periodistas del sindicalismo oficial? Hoy día más bien deberíamos hablar del sindicalismo a secas, en una perspectiva, de la importancia que tiene para los trabajadores y para las trabajadoras tener organismos de representación colectiva en esta época de crisis. Quisiera yo ofrecerle la palabra primero al compañero Arturo Alcalde. Yo empezaría con la última parte de tu reflexión, que me parece muy valiosa, que es la gran importancia que tiene el que reclamemos que en el mundo del trabajo existan mecanismos de defensa, de representación legítimas
porque la mayor parte de la población pues vivimos de nuestro trabajo, ¿no? El trabajo sigue siendo una fuente fundamental de riqueza y creo que uno de los grandes obstáculos que necesitamos superar es no caer en la trampa de que el trabajo se ha convertido en un elemento secundario en la vida social. Eso ha sido quizá un grave error que nos ha llevado a, digamos, despreciar y a colocar el tema del mundo del trabajo como si fuera un tema marginal. Una segunda reflexión tiene que ver con qué nos ha pasado, qué le ha pasado al sindicalismo, sobre todo en los últimos 20, 25 años. No cabe duda de que en una época anterior habíamos tenido un sindicalismo mucho más activo, mucho más vigente, mucho más presente en la agenda nacional, porque obviamente el papel del Estado era diferente, había un modelo económico y un modelo de desarrollo distinto y obviamente el tema del sindicalismo era clave para tener consumidores, para tener trabajadores con salarios dignos que pudieran acudir a comprar los productos y tener pues la pequeña, mediana industria mucho más activa. Las cosas cambiaron, el Estado cambió su estrategia, se inició este llamado periodo neoliberal y las prioridades económicas ya no fueron hacia la población, los consumidores, ya el sindicalismo empezó a ocupar otro rol. Y si bien es cierto, en los viejos tiempos había un mecanismo de control, un mecanismo también, digamos, de subordinación, ahora lo que estamos viviendo, el drama es que nos hemos quedado con los mecanismos de control, pero ya no hay ese interés en tener un mercado interno fuerte y obviamente se ha priorizado esquemas de salarios a la baja, condiciones de trabajo a la baja y estamos viviendo un verdadero drama en el mundo laboral. Y ahí en ese espacio podríamos ubicar el tema de Cananea como uno más. Podríamos hablar de Cananea, podemos hablar de los petroleros técnicos y profesionistas, podemos hablar de los gasolineros del DF, los trabajadores de la construcción, de la costura. Son muchos los trabajadores electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pero el elemento central es que en el caso de Cananea se actualiza realmente un despojo brutal porque se ha planteado una verdadera simulación. Se dice, la mina de Cananea ya no puede seguir operando, existen causas de fuerza mayor que fundamentan una terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Esto lo avala la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es otra simulación más porque nuestros órganos de justicia en realidad pues son tribunales un poco de mentiritas porque reciben el señalamiento, la orden superior del Poder Ejecutivo. Nuestro país son de los pocos países en el mundo de los tribunales de justicia dependen del Poder Ejecutivo y eso obviamente los ha convertido en jueces totalmente parciales. Y este tribunal, entre comillas, dice, se actualiza esta causa de terminación, hay fuerza mayor y la mina no va a poder seguir operando. Lo increíble es que esto se sustanció en un juicio de horas, algo verdaderamente monstruoso, y que finalmente dicen se terminan las relaciones colectivas y hay que autorizar la terminación de las relaciones individuales, la terminación de la huelga, la terminación de un contrato colectivo y obviamente abrir espacio para que la empresa pueda contratar con un sindicato a su gusto, que es hoy la regla de oro, digamos, ya de los últimos años. Los empresarios en México ponen a los sindicatos, salvo excepciones, Javier es una de esas excepciones, sin duda alguna, que yo diría muy digna en el caso de Sonora, pero generalizando, los empresarios y los abogados empresariales son los que designan quién va a ser el titular. Eso no pasa en ningún lado del mundo y ahí está en buena parte el drama. Los empresarios en México ponen a los sindicatos, salvo excepciones, Javier es una de esas excepciones, sin duda alguna, que yo diría muy digna en el caso de Sonora, pero generalizando, los empresarios y los abogados empresariales son los que designan quién va a ser el titular. Eso no pasa en ningún lado del mundo y ahí está en buena parte el drama. Esta decisión de la Junta Federal, digamos de una manera penosa, fue avalada por un tribunal colegiado, un segundo tribunal colegiado, por mayoría, porque había una ponencia, digamos, realmente defendiendo el Estado de Derecho, porque se convenció a los magistrados de que el problema de fondo no era la huelga, de que era un problema con el líder, con Napoleón, en fin,
El hecho es que se ha dado un golpe brutal al Estado de Derecho, un golpe brutal, 100 y pico de años después a los trabajadores de Minera de Cananea, y yo diría ha dejado una secuela y un precedente gravísimo que abona muy poco a un reclamo de la población que necesita, digamos, la defensa, no solamente del sindicalismo, eso nos suena un poco en el aire, de sus condiciones de trabajo, de sus salarios que son bajísimos, de sus condiciones que son verdaderamente cada vez más dramáticas y de un espacio en el que todos vivimos porque todos necesitamos sobrevivir para bien nuestro y de nuestras familias y lo hacemos a través del mundo del trabajo. Desde Sonora, Javier, ¿cómo se ve lo de Cananea? Nos parece absurdo, es un atropello terrible al derecho de huelga en este país y nos extraña muchísimo porque en el Poder Judicial había todavía una reserva moral, vamos a decirlo. En los tribunales federales siempre se buscaba el amparo y se obtenía. Así había sucedido en Cananea y la empresa ahorita está ofreciendo que la gente pase por su liquidación para que se recontrate de nuevo. Entonces, ni hay fuerza mayor. Y es una huelga, en fin, es una mina que no tiene ningún problema para volverse a echar a andar. Esto es dramático, creo que debe ser un llamado fuerte de atención al sindicalismo nacional para ser solidarios con este caso y buscar una solución, primero, que evite el uso de la fuerza pública para un desalojo y que por la vía de conciliación y entendimiento se pueda encontrar algún camino que pueda permitir que se salve una situación tan delicada, se pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores, ahora sí directamente con sus familias y eventualmente poder echar a andar de nuevo esa mina, pero en condiciones de mucha conciliación y entendimiento con los trabajadores. Eso es lo que podemos considerar en el caso de Cananea. Doctor, lo que usted planteaba en relación a nuestra experiencia en la industria maquiladora, la verdad es que desde el 70 para acá se ha estado implementando y promoviendo la industria maquiladora, pero a raíz de las políticas de globalización y neoliberalismo, la industria maquiladora ha sido el prototipo de la presencia de las grandes empresas e industrias del mundo y particularmente de los Estados Unidos en el norte de nuestro país. Nosotros hemos impulsado la sindicalización porque había una especie de compromiso ahí con los gobiernos locales en el sentido de que no se permitiera la sindicalización de los trabajadores. Nosotros en 1990 estallamos la primera huelga y curiosamente, como usted lo dice, estuvieron las mujeres muy activas como siempre sucede en los grandes movimientos sociales y sindicales y entonces nosotros decidimos darle participación a la mujer no solo en la lucha misma, sino en los cargos de dirigencia sindical. De tal suerte que en Sonora tenemos no menos de 20 dirigentes sindicales de maquila, mujeres. Y no solo en maquila, ya estamos entrando a otros niveles, ya la mujer está cobrando presencia, por ejemplo, en el sistema de agua potable de Hermosillo, en los hospitales, en las guarderías, en muchas otras empresas las mujeres son secretarias generales de los sindicatos y esto muy poco ocurre en el resto del país. Creo que es un espacio que la mujer se lo ha ganado y que debemos de respetarlo sencillamente. Y bueno, la industria maquiladora es una oportunidad, pero también un gran reto. En la medida en que los sindicatos trabajamos por más prestaciones, mejores salarios, de alguna manera las maquilas buscan otros destinos. Durante un tiempo nos hablaron y se fueron algunas a China, luego regresaron, han estado regresando a México de nuevo. Y bueno, es una lucha constante donde tenemos que buscar equilibrios. Y últimamente, con las políticas, digamos, de tope salarial dictadas a través de la Comisión de Salarios Mínimos y el propio gobierno federal, nosotros hemos buscado a veces 1 o 2 puntos arriba de la inflación, pero cuando ya no logramos otras salidas, hemos impulsado el camino de la productividad. Y esto más allá del discurso, porque es muy fácil que las empresas o el gobierno hablen de impulso a la productividad, pero la verdad es que en la medida en que no se mida, si no hay un sistema de medición de la productividad, no se pueden compartir los beneficios. Entonces nosotros hemos impulsado la productividad como una salida para evitar mayores confrontaciones y entonces hacer que Sonora y el país sea más competitivo, pero a su vez que se impulse la productividad, se logren
compartir beneficios a través de un bono económico que a veces hasta parecido al monto del salario en algunos casos. De manera que la industria maquiladora es una oportunidad, pero necesitamos conocer bien el mercado, aprovechar sus ventajas y desde luego promover un sindicalismo activo que contrasta mucho con lo que bien decía Arturo sobre la figura del contrato de protección. Yo creo que tenemos que combatir esa figura. Nosotros lo hicimos ya en Sonora. En la maquila debe haber sindicatos abiertos, con participación, pero con prudencia, con una estrategia no de confrontación, sino de colaboración para buscar ganar, pero realmente que eso se vea en el bolsillo de los trabajadores. Bueno, ese tema que has tratado, Javier, de la productividad y de la relación que hay entre la organización de los sindicatos y la promoción, digamos, de que las empresas sean rentables, productivas, es muy importante. Y eso me lleva a un tema que quizás Alberto tiene algo que decir al respecto, que en este país, en los últimos 20 o 30 años, se ha promovido mucho que la actividad de los maestros y de los profesores sea estimulada a través, ¿no es cierto?, de su capacitación, de su perfeccionamiento. Ahí también ha intervenido esa variable de la integración, del involucramiento, como se dice hoy día, que la gente se sienta involucrada con lo que está haciendo. Y eso yo creo que hasta cierto punto en la experiencia de los maestros y de las maestras de México, por lo menos, por ejemplo, en el caso de nosotros los profesores, ha tenido un cierto éxito, ha permitido, digamos, que la situación de los maestros, que hace 30 años estaba muy desmedrada, se haya ido mejorando. No sé si ese tema podría ser interesante de tratar también, de que los sindicatos no son algo aparte de la vida productiva de las empresas, ni los maestros de las escuelas y de la educación en general, ¿no? Así es. Tal parece ser que el sindicalismo de protección se ha multiplicado. No solamente por la flexibilización... La protección patronal. De la protección patronal, más que para la protección de los trabajadores. No solamente por la flexibilización laboral de facto que se está dando en las renegociaciones de los contratos colectivos, sino también por la crisis económica, por el desempleo. Tal parece que la representación y el mejoramiento de los sueldos y condiciones de trabajo de los empleados se ha subordinado ahora a la protección del mercado de trabajo. Y ya no es solo el sindicalismo de protección que están haciendo en estos sectores en expansión como la maquiladora, sino también en sectores que antes representaban algo, ¿no? Donde el sindicalismo era activo o representativo, se está convirtiendo de hecho en un sindicalismo de protección de los empresarios. Claro, sin llegar al extremo de que los representantes sindicales son elegidos por la patronal, como suele ocurrir en el sector de las maquiladoras con contadas excepciones. En el sector público, y específicamente en el sector público asociado al sector educativo, específicamente en educación básica, y más específicamente en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el fenómeno tiende a ser muy distinto. Mientras vemos la declinación de la representación sindical en el ámbito laboral, en el ámbito político, incluso en la estructura social del país, como se ha visto, por ejemplo, en la caída a casi la mitad en los últimos 25 años de la tasa de sindicalización en el país. Mientras eso ocurre en el sector privado, en el sector público y específicamente en el sector educativo, en el caso del CENTE ocurre un fenómeno distinto. Mientras vemos la declinación de la representación sindical, se ha visto, por ejemplo, en la caída a casi la mitad en los últimos 25 años de la tasa de sindicalización en el país. Mientras eso ocurre en el sector privado, en el sector público y específicamente en el sector educativo, en el caso del CENTE ocurre un fenómeno distinto. Es un sector que continúa en expansión, es un sector que además no ha perdido poder político, sino que lo ha consolidado en los últimos 20,
25 años y se ha mantenido como un interlocutor importante frente a la patronal. En este caso, la Secretaría de Educación Pública Nacional y las Secretarías de Educación Pública de los estados. No solamente se ha consolidado como interlocutor en el sector educativo federal y estatal, sino además se ha consolidado en el ámbito político. De ser una organización poderosa dentro del esquema del antiguo régimen autoritario y partido dominante, se ha convertido en una organización aún más poderosa dentro del esquema de un sistema democrático y pluralista. De ser una organización importante de un partido, ahora cuenta con su propio partido y tiene una presencia significativa en el resto de los partidos, incluido el partido en el poder, pero aún más, tiene una importancia significativa y estratégica en la acción político-electoral. De tal manera que en una época de empate entre las principales fuerzas políticas se ha convertido en una organización estratégica, ya no solo para el sector educativo, ya no solo para representar los intereses laborales y profesionales de los maestros, sino también para marcar el rumbo político del país. De tal manera que su interlocución, más allá del sector educativo, se ha convertido en una interlocución estratégica para la orientación de las políticas generales del nuevo sistema democrático pluralista. En el ámbito educativo específicamente, hemos visto cómo, después de un periodo donde las políticas públicas tendieron a deslindar el ámbito de la autoridad educativa con respecto al ámbito de la representación sindical, mediante diversas reformas, ¿no? La consolidación de la planeación educativa, la firma de acuerdos nacionales para mejorar la calidad de la educación y mejorar las condiciones de trabajo de los maestros, en los últimos años hemos visto que se ha debilitado el papel del Estado en la conducción del sistema educativo nacional en beneficio de la representación sindical. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A diferencia del sector privado, vemos a un sindicalismo magisterial cada vez más fuerte, no solamente fortalecido como interlocutor, sino consolidado como cogestor del sistema educativo, sobre todo de las condiciones de trabajo de los maestros, pero también como cogobernante y gobernante del sistema educativo nacional y en muchos estados de los sistemas educativos de los estados. Es un fenómeno, creo yo, muy interesante, atípico, en el cuadro general que se ha descrito de la situación actual y la evolución reciente del grueso del sindicalismo mexicano. En el caso del futuro, ¿qué pasará en el futuro? ¿Será cuál es el camino? ¿Lograr un sindicalismo fuerte, responsable, preocupado de la productividad, de la eficiencia y de la representación efectiva de los trabajadores? ¿O volver o regresar a esquemas, ¿no es cierto?, de subordinación, de mirar para arriba y no mirar para abajo, cosas por el estilo? O sea, les planteo esta duda porque yo creo que eso está en el centro de lo que ha sido la discusión de México, ni siquiera desde el 82 en adelante, sino que incluso de antes, de lo que se llamaba antiguamente el sindicalismo independiente. Es decir, que hay un parteaguas, y hay una interrogante, que muchos de los que hemos estudiado el sindicalismo, por ejemplo, en América Latina, es muy concreto. Por ejemplo, ustedes pueden tomar el caso de Brasil. En Brasil, uno de los grandes logros del sindicalismo fue romper la relación con el Estado. Y paradójicamente, uno de los que hizo eso es el actual presidente de Brasil. Él dijo no más a lo que allá se llamaban los pelegos, ¿no es cierto? Acá les llamamos los charros. No más. Queremos un sindicalismo responsable, autónomo, que se preocupe. Entonces, esa es una pregunta que a mí me gustaría que le diéramos una vuelta de tuerca. Porque hay experiencias como la de Sonora o la de Matamoros, o lo que hace el sindicato de telefonistas. Por ejemplo, el sindicato de telefonistas de México tiene un departamento técnico, tiene ingenieros. Cuando don Carlos Slim compró Teléfono de México, se encontró con una empresa reestructurada por el sindicato. Entonces, a mí se me ocurre que ahí hay opciones que hay que interrogarse, porque también hay que preguntarse, por ejemplo, de algo que mucha gente
en la opinión pública hoy día se pregunta acerca de la calidad de la educación, hasta dónde el CENTE interviene en algo que todos los estudios, qué sé yo, también están diciendo, que cuál es, digamos, el papel del sindicato en la formación de los niños, cuál es la responsabilidad que tiene en nuestra mayor o menor competitividad. O sea, todos esos problemas tienen que ver con esta cuestión básica. La autonomía sindical es la salida al bloqueo de la sindicalización en México. Interesante. Yo creo que ha sido muy valiosa esta reflexión colectiva porque nos lleva a la conclusión de que no es posible generalizar. Siempre es muy importante establecer matices entre apartado A, apartado B, entre regiones y zonas del país, y efectivamente identificar que hay un sindicalismo real, democrático, efectivamente los telefonistas como parte de la Unión Nacional de Trabajadores, que es una organización muy importante y que ha empezado a nuclear, vamos a decir, la alternativa a la disidencia sindical. Está el Frente Auténtico del Trabajo, están los trabajadores universitarios, en fin, los trabajadores del sector aéreo, pilotos, los sobrecargos, en fin. Pero este espacio de vida democrática en realidad navega contra la corriente. En México es casi imposible tener un sindicato democrático. Muchos de estos sindicatos ya venían de algunas empresas paraestatales, o algunos han sido frutos de verdaderas luchas heroicas, ¿no?, como las del FAT, porque se enfrentan frente a procesos muy claros en los que efectivamente el Estado ha ido reduciendo su espacio de presencia, hay un relativo, digamos, autonomía que se empieza a generar, pero que la ha ocupado el sector empresarial. Antes era más el Estado el que estaba interesado en que hubiera un sindicalismo activo, ahora es al revés. El Estado se ha convertido prácticamente en un instrumento del sector empresarial. El papel de las autoridades es prácticamente orientado a rasurar todo. Podemos irnos a regiones y sectores. El sector bancario, los trabajadores de la banca ya no son trabajadores de la banca. Los trabajadores de Bancomer ya no son de Bancomer. Los trabajadores de la industria textil les han puesto la regla de que todos los trabajadores futuros se van al piso de la ley. Cosas verdaderamente, se ha rasurado, se ha comprometido el futuro, se está dejando una herencia realmente siniestra para los pobres trabajadores de no ingreso, para nuestros hijos finalmente. Y así podemos ir, trabajadores de la industria de la construcción, aquí en el Distrito Federal, pues viven en condiciones deplorables, trabajadores de limpieza, trabajadores de servicios, que ha sido muy importante por esta transformación económica. El punto es que el sindicalismo no está en manos de los trabajadores, o sea, no hay en México democracia sindical, y ese tema no va a cambiar en la medida en que no logremos que la población en general, quienes nos escuchan, no vean el movimiento sindical como algo ajeno a ellos y digan, no, el sindicalismo es malo. No, el sindicalismo es absolutamente necesario. Y me gustó mucho esta referencia que haces con Brasil, la experiencia con Brasil, con Argentina, ya no digamos los países europeos, es que el sindicalismo siempre tiene que ser un actor fundamental en la medida en que el trabajo es un elemento central en la vida nacional y la acción organizada de los trabajadores es clave. Lo que pasa es que México tiene un desprestigio total por ese fenómeno. Más del 90% de los contratos son de protección. O sea, es el patrón el que dice, yo firmo con la central tal, yo escojo al líder, y ellos se la pasan compitiendo para recibir el beneficio de esa decisión. Y en el futuro, los empresarios, con el apoyo de las autoridades, impiden que haya sindicalismo democrático. Necesitamos cambiar las reglas del juego, rehacer estructuralmente el movimiento sindical, poniendo el énfasis, bueno, problemas que son muy complejos, que es el modelo económico, obviamente, porque tiene que ver con la política neoliberal. Para los neoliberales, el sindicalismo es siempre un obstáculo, es siempre un enemigo a vencer. Y por otro lado, reconocer que los trabajadores necesitan recuperar el derecho a ser ellos los que decidan, no sé quiénes son los liderazgos, y que la contratación colectiva no siga siendo una opción empresarial. Necesitamos cambiar las reglas del juego. Para los neoliberales, el sindicalismo es siempre un obstáculo, es siempre un enemigo a vencer. Y por otro lado, reconocer que los trabajadores necesitan
recuperar el derecho a ser ellos los que decidan. Tarde o temprano llegamos a la conclusión de que todos somos trabajadores, a veces un poco empleados de confianza, muchos subcontratados, muchos por honorarios, que son ahora la forma de contratación común de los gobiernos, precaria, dando muy mal ejemplo también en el mundo del trabajo, para poder recuperar un elemento clave que tiene que ver con el futuro y la calidad de vida de la mayor parte de la población, como lo demuestran otras experiencias en el mundo. En este mismo tema, doctor, yo creo que tenemos que partir de una base. México cambió a raíz de que las políticas públicas se orientaron hacia las recomendaciones neoliberales y globalizadoras, en fin, cambió nuestro esquema durante los últimos 25 años. Esto trajo consigo, la globalización trajo consigo el trabajo precario. Y ante eso hemos trabajado mucho con la OIT para sacar adelante lo que se conoce como el trabajo decente. El trabajo precario con malos salarios, con condiciones de poca salud en el trabajo, y el trabajo decente con salarios justos, con trato digno, con condiciones de seguridad en el trabajo y demás. Sin embargo, este propósito de lograr un trabajo decente tiene mucho que ver con el asunto de la educación. Yo creo que si hablamos de contratos de protección, si hablamos de una cultura torcida, chueca en nuestro país, que no te genera ni mayor productividad, ni desarrollo, ni calidad de vida, ni demás, nos ha generado un país con un enorme desempleo. Tenemos además problemas gravísimos como la inseguridad, la pérdida de valores, diría yo, en toda la sociedad en su conjunto. La criminalidad que ha crecido en esos sectores. Pero 3 millones de desempleados. Todo esto, 6%. que incluso ese gran número de desempleados alimenta a los grupos que se van a la informalidad en el mejor de los casos o a la ilegalidad en muchos casos más. Nos está generando una situación ya insostenible en nuestro país. Y en esta circunstancia de estar discutiendo México, discutiendo el sindicalismo, yo creo que sí se requiere ver al sindicalismo como un instrumento para promover la democracia misma del país. Es decir, en la medida que se promueve la democracia sindical, se promueve la educación de los trabajadores para conocer sus derechos, para buscar sus potencialidades e impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas. Pero no, desgraciadamente nos vamos a lo fácil, a contener a los trabajadores, a imponerles contratos salarios colectivos. bajos. En fin, esto creo yo que implica también la necesidad de revisarnos como país. Yo creo que en la etapa de desarrollo estabilizador, donde el gobierno mismo impulsaba el sindicalismo y donde nuestra central, la CTM, fue fundamental para la consolidación no solo de la economía, sino también de muchas de las instituciones que actualmente tenemos. En ese desarrollo estabilizador realmente se lograron muchas cosas que ahorita se están perdiendo. No sé, se requiere una estrategia de mayor solidaridad y colaboración entre los sindicatos, una reforma laboral que nos permita una mayor democracia, que se impulse el voto secreto, que se impulse el registro público de contratos colectivos de trabajo y de sindicatos, que los trabajadores digan, yo quiero saber cuál es mi sindicato y quiero conocer el contrato colectivo y quiero saber quién es mi dirigente y cuándo se le vence su periodo social. Quiero participar democráticamente en la elección de mis dirigentes, pero también quiero participar realmente de las utilidades de mi empresa, que no se me escamoteen. Quiero realmente participar para conocer las metas y programas en un ejercicio cada vez mayor de la bilateralidad de la que hemos hablado, donde el trabajador no es alguien ajeno, es parte fundamental del desarrollo de la empresa. La empresa la forman los capitales y los trabajadores. Entonces el capital y el trabajo es el binomio fundamental que hace que una empresa se desarrolle. Entonces es mucho materia de educación y de cultura. Entonces, y de política también, ¿verdad? Y de intereses políticos. Y de intereses, pero tenemos que nosotros, los sindicatos y las instituciones, tenemos que promover un sindicalismo que sea parte de la formación educativa y cultural del pueblo. Es decir, que se sepa desde la preparatoria, desde la escuela técnica, cuál va a ser el papel de ese estudiante cuando sea trabajador. Que sepa cuáles son sus derechos en materia de seguridad social, de vivienda, de derechos laborales, de derechos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. En fin, creo que tenemos mucho que trabajar en este México actual para rescatar lo que se logró en este importante centenario de la Revolución, pero también
trabajar primero con los actores fundamentales del sindicalismo, con los académicos, con los empresarios y el gobierno, para entre estos 4 factores lograr impulsar un nuevo modelo de relaciones laborales que tanto le urge a nuestro país y que debe estar basado en la transparencia y en atacar la simulación que tanto daño nos hace. Lo que ha ocurrido en los últimos años, lo que tenemos es como una especie de política laboral y sindical selectiva. Ejemplificando con el caso de Cananea y con el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, llama la atención cómo en Cananea se da por terminada la relación laboral sin liquidar la empresa. En el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se liquida la empresa para intentar la terminación de la relación laboral, y en los 2 casos se busca realmente anular al interlocutor, al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la dirigencia del Sindicato Minero Metalúrgico. En cambio, no es lo mismo en el caso de los telefonistas, que tienen independencia, autonomía, capacidad de interlocución. Es un sindicato moderno, con capacidad para discutir, tanto en el ámbito laboral como sindical, como en el ámbito político, las propuestas de reforma. En el ámbito técnico, lo más interesante en el... Y los aspectos técnicos de la propia empresa. De que tienen la relación de Norteamérica, conocen los telecomunicaciones. En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación tenemos una situación distinta. Un sindicato privilegiado como interlocutor. Después de la transición, de la primera alternancia, a partir de la llegada de la oposición histórica al poder en el 2000, incluso mucho más privilegiado como interlocutor en el ámbito educativo que por los últimos gobiernos del antiguo régimen priista. Entonces, aquí tenemos una paradoja, pero también hay diferencias que no derivan solo de la decisión del Estado o del gobierno en turno. Son diferencias estructurales e históricas entre el sector privado y el sector público, e incluso en el sector público entre el resto del sindicalismo del sector público centralizado y el CENTE. Uno, en el sector público tenemos una afiliación prácticamente automática, mientras que en el sector privado los sindicatos están disputando cotidianamente la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Y algunos sectores muy dinámicos se los disputan incluso a balazos, a palos, a pedradas, ¿no? Y en litigios muy prolongados en el ámbito de la justicia laboral. Mientras que en el sector público el sindicalismo crece al mismo tiempo que el aparato administrativo. Y en el sector educativo al mismo tiempo que se expande el sector educativo, ¿no? Entonces tenemos una afiliación automática en permanente expansión. Pero además, algo que distingue al sindicalismo magisterial del resto del sindicalismo burocrático del sector público centralizado es que es una asociación sindical, sí, como el resto de los sindicatos del sector público centralizado, pero con un fuerte contenido profesional que le imprime el hecho de que la mayoría de sus miembros son maestros, y maestros de un sector que goza de mucho prestigio en la sociedad. La valoración positiva que los padres de familia tienen sobre las escuelas públicas mexicanas, de alguna manera, se transfiere al gremio y a los propios maestros. De tal manera que los padres, los beneficiarios de la educación pública mexicana, valoran más positivamente a la escuela pública, a los maestros de la escuela pública, que los propios maestros. Y no se diga que los evaluadores externos internacionales y nacionales que han hecho evaluaciones sobre el sistema educativo nacional. Esto es muy importante, pero también la composición. Mientras el resto de los sindicatos son sindicatos sectoriales, el sindicato de maestros está en toda la geografía nacional y en contacto con toda la trama de la sociedad mexicana, de todos los grupos sociales.
Mientras el resto de los sindicatos son sindicatos sectoriales, el sindicato de maestros está en toda la geografía nacional y en contacto con toda la trama de la sociedad mexicana, de todos los grupos sociales. Pero hay más. Es una membresía que por el tipo de formación y de función que desempeñan en el sector educativo, la docencia, en su relación cotidiana con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia, con las comunidades, desempeña una función esencialmente política en el más alto sentido del término. Una función política que lo potencia en cuanto a cuadros, estructura, organización, recursos para desempeñar una función política en el sentido más restringido del término, electoral, partidista. Entonces, hay diferencias. Las tendencias democráticas que cuestionan digamos, estructura sindical, que cuestionan temas de democratización, en fin, ¿cómo verías ahí la fuerza de todas estas alternancias? Yo creo que es uno de los cambios más importantes que han ocurrido en los últimos, ya son 30 años, ¿no? Desde la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en 1979 en Chiapas, se han ido multiplicando en distintos estados, en distintas secciones, incluso grupos delegacionales del Sindicato Nacional, grupos disidentes que cuestionan el charrismo sindical, a los grupos institucionales y tienen una afiliación de centro-izquierda e izquierda, si lo vemos en términos ideológicos. Sin embargo, a pesar de que han contribuido sin duda a la democratización del CENTE en distintas regiones y ámbitos del sistema educativo nacional, no ha dejado de ser una representación minoritaria. En los mejores momentos han representado alrededor del 20% de la membresía no los dejan a veces, del ¿no? sindicato. En los peores momentos mantienen un 10% de la representación sindical. En algunos casos han alcanzado incluso la representación formal de ámbitos importantes, como ha sido la sección 9ª, la sección única del estado de Michoacán, la sección 22 del estado de Oaxaca, y sobre todo, y casi siempre en condiciones mucho más adversas. Pero es interesante cómo este sindicalismo disidente dentro del CENTE se da dentro del CENTE. Y la mayoría de los disidentes del CENTE han tomado una decisión estratégica, no salirse del CENTE. Y paradójicamente, muchas veces, las acciones del movimiento democrático, disidente o independiente ha terminado consolidando la capacidad de negociación de la propia dirección institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. El activismo disidente e independiente contribuye a mejorar las capacidades de negociación de una representación sindical institucional. Pero sin duda es un cambio importante que ha ocurrido dentro de esta organización sindical. En eso yo creo que el desafío, por ejemplo, de los profesores es muy grande. Es decir, que lo que antiguamente se llamaba educación cívica, ¿no es cierto?, hoy día debería incluir esa parte de las luchas sociales, de las historias sociales. Pero no quiero monopolizar la conclusión, así que ustedes tienen toda la libertad de poder expresar una última palabra al respecto, para cerrar este programa que yo creo que tiene una importancia muy grande para los mexicanos y las mexicanas. Sí, yo diría que hoy que pensamos en nuestro país y que comparamos grandes periodos históricos, nos damos cuenta que en muchos sentidos el mundo del trabajo empieza a parecerse al que vivimos hace 100 años. Podemos comparar Cananea, podemos trabajar en la industria textil, podemos comparar otros sectores, y lo que es evidente es que hoy la mayor parte de la población en México tiene salarios bajísimos, hay una gran inseguridad en el empleo. Las políticas de estos gobiernos actuales tienden a incrementar ese nivel de inseguridad porque parten de la premisa que la inseguridad laboral va a provocar más inversión. Es un gigantesco error porque apuestan a abaratar más la mano de obra, a incrementar el control y yo diría a consentir la corrupción, que eso es gravísimo porque hay un nivel creciente de corrupción en el mundo laboral
y que ha desprestigiado al sindicalismo y ha desprestigiado las formas de defensa colectivas. Esa situación es insostenible, esa situación lesiona la calidad de vida de la población y necesitamos un cambio. El cambio tiene que ser por la vía de recuperar la democracia, colocar en el lugar correcto, en manos de los trabajadores, el destino y el futuro del sindicalismo, en cortar definitivamente ese control empresarial que ahoga el sindicalismo. Hoy son los verdaderos mandones Pero del no sindicalismo. En Sonora. No, En Sonora no no son. No, yo sin duda. Por eso que Hemos Javier hablado de fue- islas. A ver, Javier, Y Javier una es última un ejemplo de ello. Yo creo que ahorita tenemos que regresar al sindicalismo de asambleas, pero también a un sindicalismo profesional, como usted lo señalaba, de entrar a la entraña misma de la empresa, a ponerse el overol y a ver los procesos de producción y a ver realmente cómo se incrementa la productividad en las empresas. Ese sindicalismo productivo que tanto le hace falta al país, pero que no debe dejar de ser democrático y que también debe ser un sindicalismo transparente, que busque cómo apoyar el desarrollo nacional, buscando siempre y mejorar la condición de vida de los trabajadores y sus familias. Creo que ahí está la clave en una etapa tan compleja, tan difícil, donde seguramente la educación va a ser clave en las próximas generaciones. Creo que tiene que impulsarse mucho la calidad de la educación, pero en serio, más allá del discurso, para que también los sindicatos sean producto de una sociedad más educada, más preparada, que vaya al futuro a mejorar y a impulsar a un México que lo requerimos más justo, con menos desigualdad de la que ahorita gravemente estamos padeciendo. A ver, Alberto, una última palabra. Bueno, para terminar quisiera señalar que a pesar de las deformaciones, de los fenómenos de corrupción y rigideces y camisas de fuerza que el sindicalismo expresa en distintos ámbitos, en el sector público, en el sector privado, en el ámbito educativo incluso, yo creo que es importante matizar los juicios facileros que se han expresado en los últimos tiempos, y es una imagen que tiende a predominar de que el sindicalismo es malo per se y que no hay mejor reforma que suprimirlo, ¿sí? Yo no creo que sea así, y no creo que sea así ni siquiera en el ámbito educativo. Cuando uno compara el antes y el después del sindicalismo magisterial, uno puede hacer un balance y decir, antes del sindicalismo los maestros tenían una vulnerabilidad en el empleo. Antes del sindicalismo el sistema de formación inicial y continua de los maestros era débil. Y aunque también se puede señalar que algunos de los problemas fundamentales del sector educativo derivan de la falta de claridad y de deslinde entre los ámbitos de la representación de la autoridad educativa por un lado y el ámbito de la representación sindical. Y con eso me quisiera despedir. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho a todos, compañeros, viejos compañeros, de estas reflexiones que hemos tenido hoy día. Muchas gracias. Porque llegó un momento en que el campo era el motor del desarrollo de la economía de México. Cuando México cambia el modelo, a propósito de la incorporación al GATT, desconoce una realidad propia de los diferentes Méxicos que vive el campo. Una equivocación, porque ningún país del mundo ha metido en estos acuerdos internacionales todo el sector agropecuario, así como va, ¡boom!, todo completo. Lo que sucede en el campo tiene una enorme repercusión en las grandes masas de la sociedad urbana, porque de la producción del campo depende la alimentación de las grandes masas de la sociedad. México puede, con una política pública correcta, ser un gran productor de alimentos, ser un gran creador de empleo y de Producto Interno Bruto a través de esta actividad económica, como fue el año pasado, y a la vez reducir la pobreza de manera importante.
Thank you.